bienvenidos a todos a esta jornada demostrativa sobre un curso de poda, que vamos a hablar sobre Columela, los gemelos digitales. Tercera jornada que estamos organizando en el marco del proyecto liderado por la Plataforma Tecnológica del Vino, llamado Escuela de Innovación del Vino. Y nada, ya hemos ejecutado 2 jornadas, una de riego y otra sobre fitosanitarios, y esta es la tercera. Nos hemos repartido la charla a ver cómo sale más o menos entre Gonzaga Bárbara y yo, lo que es nuestra charla, ¿no? La que hemos preparado entre los 3, los principios de poda y sus implicaciones prácticas, pues va a tener como 3 bloques. La primera parte la hemos titulado La vid, vigor y equilibrio, ¿vale? Que son palabras pues bien conocidas, que son palabras importantes, pero sobre las que queremos hacer algunas reflexiones en este primer bloque, ¿no? Siempre entendidas en un contexto de la poda. Un buen sistema de poda o un buen viñedo es aquel que permite la máxima expresión vegetativa compatible con un vigor moderado. ¿Cómo es la estructura de la conducción de la savia de esos sarmientos? Si nosotros cogemos un sarmiento como el que teníamos antes y estudiamos cómo es el flujo, a mí me gusta mucho este esquema de unos ensayos que se publicaron en el año 79, se curraron ver cómo se conectaba la savia en un sarmiento, ¿vale? Aquí hay un zarcillo, una hoja, un zarcillo, una hoja, zarcillo, hoja, nada, hoja, ¿vale? Fijaros, la conexión es muy bilateral. Lo que está en el lado izquierdo de un pámpano está muy bien conectado con lo del lado izquierdo, ¿vale? Y está solo ligeramente conectado con lo del lado derecho, porque cada 2 nudos, digamos, hay un punto de conexión. Porque claro, la planta no podía dejarlo todo totalmente separado, pero hay una conexión muy preferencial por cada uno de los 2 lados del sarmiento. Y lo que tenemos en los diafragmas son rotondas, ¿vale? Ahí sí que puede haber un cierto intercambio de savia de un lado hacia otro, pero ¿vosotros qué preferís? ¿Ir recto o coger rotondas? Pues hombre, para venir aquí arriba a mí me gustaría ir por el verde directamente, no salirme en esta rotonda, dar toda la vuelta, subir aquí, darme esta rotonda, etcétera, ¿vale? Y este fundamento es esencial para entender muchas de las cosas de poda de las que ya habéis oído hablar y de las que vais a oír hablar hoy un poco más. Y esto es verdad desde el principio de los tiempos, ¿eh? Cuando tenemos una cepa de 1 año que vamos a plantar, ya tenemos una conexión preferencial por uno de los 2 lados. Y esta está marcada, esta conexión preferencial. Y ahí la tenemos. Y es mucho más marcado que en cualquier otra especie leñosa. Vamos a hablar ahora de un poquito también de los principios de poda y luego qué implicaciones tiene todo esto ya en distintos sistemas de conducción, que haremos una pequeña mención a cuando un viñedo es joven, que más o menos da igual los primeros años cómo lo vayas a conducir, pues lo que pasa la primera poda del primer año prácticamente es igual en cualquiera, ¿no? Y luego ya, pues, en poco viñedos adultos podados a podas cortas y viñedos adultos podados a poda larga. No nos queríamos olvidar de lo que serían los criterios clave a la hora de formar un viñedo joven. Los hemos resumido en 3 cosas muy sencillas, que es pues, que ser prudentes en la velocidad de formación y de entrada en producción del viñedo. Cómo priorizamos el crecimiento radicular sobre el aéreo, que este tema tiene miga, tiene mucha miga porque las raíces no las ves. Cuando se injertaba en campo, y tú ponías un barbao, o ahora pones un barbao y haces un injerto en campo, ese injerto cuando se realizaba el barbao ya llevaba en el campo 1, 2 o 3 años. Ya había un sistema radicular muy bien implantado, pero cuando hacemos ahora, compramos una planta de injerto de un vivero que el mismo año está creciendo todo a la vez, pues eso tiene toda la misma edad. Entonces, que seamos capaces de favorecer nosotros, mediante determinadas prácticas, el crecimiento radicular sobre el aéreo, es fundamental para hacer esa base más sólida en la planta. Y, cómo no, insistir en el tema del vigor de los pámpanos, ¿no? Que en cada caso habrá que actuar de una manera, ¿no? Que es cómo hacemos que en distintas expresiones vegetativas consigamos el mismo vigor. Esta foto, sin hacer nada de poda en verde, tiene 2 pámpanos. El vivero te trae un pulgar de, como que dice, 2 yemas, pues imagínate que brotan solo esas 2 y tienes 2. Ahí está claro que no vas a hacer nada en verde precisamente por lo que dices tú. A ver si voy a dejar uno y justo se me va a romper o tal y la planta... A veces puede ser que haya 3, ¿no? Incluso a veces puede ser que haya 4. El planteamiento que estábamos pensando es que vamos a pensar, por decir algo, que esto no es verdad del todo, pero bueno, pero puede ser
que los brotes desarrollen medio metro. El tema es que en esta situación tendríamos una expresión vegetativa de 1 metro o una expresión vegetativa de 1,5 metros y aquí una expresión vegetativa de 2 metros, ¿no? Aquí está claro lo que no hay nada que hacer, pero imagínate que aquí tú pronto haces una poda en verde y pasas de 4 a 2, ¿vale? Y estos dos, como tienen que cumplir esto porque tienes el vigor suficiente para hacer esta expresión vegetativa, ya no van a medir medio metro, van a medir 1 metro. Es decir, aquí tenemos 2 pámpanos de 1 metro y aquí tenemos 4 de medio metro teniendo la misma expresión vegetativa en esa planta, que son 2 metros de longitud en total. ¿Qué es lo que ocurre? Es que la dinámica de crecimiento de estos pámpanos respecto de esta va a ser diferente. Es decir, estos van a crecer durante más tiempo y su parada vegetativa, por tanto, también va a ser más tarde. El tema es que la segunda época de desarrollo radicular del ciclo de la vid, que si tenemos el ciclo vegetativo así, el crecimiento radicular es así, ¿no? O sea, está desacoplado respecto al vegetativo. Nosotros no podemos hacer prácticamente nada por él, pero sí podemos hacer por él. ¿Cómo? Si el momento de parada vegetativa de agostamiento se da antes o después. En sarmientos de 1 metro se va a dar en un momento determinado y en sarmientos de medio metro se va a dar antes. Entonces, estos días, número de días de desarrollo de raíces en una planta joven en la que te gustaría favorecer el desarrollo radicular sobre el aéreo. En el tema de poda corta, hemos hecho esta mención porque es la poda que más o menos practicamos todos, nos encontramos sobre todo con vasos y cuando hablamos de espalderas, pues de un cordón rollat. ¿Que vamos a hacer siempre la poda corta cuando el rendimiento que nos dan las yemas basales es el deseado? Bueno, buenos días a todos y a todas. Os voy a hablar de la poda larga, que es un poco lo menos conocido quizá en nuestra viticultura. ¿Cuándo solemos podar en poda larga? En variedades de racimo muy pequeño o en variedades que tengan baja fertilidad de las yemas basales, tenemos que recurrir a podas largas para garantizar el rendimiento. Lo que sí que se ve y se suele ver es que es común encontrar unos tajos bastante increíbles a lo largo del tronco, porque la dinámica es que quieras tener la vara y el pulgar cerca del tronco. Entonces, estas son unas fotos de François Dalle en las que vemos cómo se han ido pegando cortes y produciendo necrosis que claramente están afectando al flujo de savia. Entonces, dicho esto, cuando a mí me contaron cómo había que podar bien un guyot, lo que me contaron fue este esquema de hacer un guyot simple para poder respetar el flujo de savia. Se dejaba un pulgar, del pulgar se sacaba de la yema de rango 1 otro pulgar y de la yema de rango 2 una vara, y así sucesivamente. Del pulgar de este año, el año siguiente, sacábamos un pulgar por aquí y una vara por encima. Con lo cual teníamos una estructura de este tipo en el que la planta se nos iba desplazando. Entonces, esto está claro que sí que respeta el flujo de savia, pero tiene otros problemas asociados. Esto también son fotos de François Dalle, y es que, como ha dicho Gonzaga, como la distribución de los vasos del viñedo hace que un lado esté alimentado por los vasos de un lado y el otro lado por los vasos de otro, si tú solo alimentas un lado, se te acaban atrofiando los vasos del otro. Entonces estás perdiendo capacidad de la planta para bombear, ¿no? Y luego, si tienes algún problema de savia en el brazo que está bien, de interrupción, pues está claro que estás afectando más a la planta que si tuvieras todos los canales activos. Que deberíamos ser capaces de mantener los dos canales activos. Y para eso hay dos sistemas, la poda de Jerez y el Guyot Poussard. Entonces, esto es un poco la forma que tendría. Nosotros mantenemos un pulgar a cada lado. Y en el caso del Guyot simple solo tendríamos una vara a un lado que iríamos alternando, y en el caso de un Guyot doble tendríamos una vara en cada lado. Si la planta puede, es mejor un Guyot simple con una vara, ir alternando cada año la vara para que esté compensada la planta y que no le tire siempre mucha energía, digamos, de un lado, que un Guyot doble. Un Guyot doble lo haríamos pues, si nos hemos ido a una distancia entre plantas muy grandes o si tiene tanta potencial la parcela que tenemos que meter yemas por donde sea. Lo más caro es podar mal, que ya lo dijo Nicolás García de los Salmones antes de que lo dijéramos nosotros,
Muchas gracias a todos por aguantar tanto rato. Muchas gracias.